Hola a todos, bienvenidos a mi podcast Escuchando el Alma con Pau. Estoy muy contenta de tenerlos aquí. Gracias por escuchar mi primero y segundo episodio. Este es mi episodio 3 llamado Mi Voz Interior y aquí les quiero contar cómo empecé a escuchar mi voz, cómo la desarrollé y cómo todo empezó a tener sentido cuando empecé a despertar mi conciencia. No solo mi despertar espiritual, sino ese despertar de conciencia que fue encajando con las ideas internas de mi cabeza, con mis teorías, con mis pensamientos. Y bueno, les iré contando. Mi voz aún no se ha mejorado del todo, pero bueno, aquí estamos súper feliz y contenta de contarles todas mis historias y cómo pues esto es transformador de vida y ha cambiado mi vida. Gracias una vez más. Y bueno, antes de empezar quiero recordarles que es Guti. Y Guti es tu guía universal de transformación interior y eso soy yo. Yo soy esa guía que los quiere ayudar a transformar su interior, o sea, su ingeniería interior de diferentes maneras, compartiendo las prácticas que yo sé, pero muy dispuesta a escuchar también sus prácticas y de otras personas, porque claro, este es un aprendizaje de nunca terminar. O sea, la espiritualidad, la conciencia no para y uno tiene que estar creciendo todo el tiempo. Entonces no es que yo sepa todas las prácticas existentes del universo, pero sí les voy a compartir todo lo que he hecho y lo que me ha servido y lo que no. Entonces, para recordarles eso, Guti, gracias por escucharme. Bueno, para mí es súper importante recordarles mi nombre completo, María Paula Gutiérrez Vega. Y empiezo diciéndoles que yo desde niña siempre tenía ideas en mi cabeza y nací así, la verdad. O sea, entre mis 7 y 10 años, que cuando obviamente se está desarrollando ese chakra de la garganta, la verdad, pues yo no tenía conocimiento de que existía un chakra y que se llamara así y bueno, pero me voy a mi tema de, imagínense a mí, entre mis 7 y 10 años, yo tenía muchas preguntas en mi cabeza y todas mis preguntas eran sobre, pues, por qué venimos al mundo, porque yo me recuerdo, yo tenía siempre una Biblia en el colegio, una Biblia rosada y yo la llevaba a mi casa. De hecho, era fucsia y tenía la bandera de Colombia. Entonces yo buscaba en el colegio, en la casa, leía y quería entender cuál era pues la existencia, o sea, por qué vine al mundo. Y de hecho me enfocaba también en leer el Apocalipsis. Y yo como que leía y trataba de entender Y eso es algo que, o sea, lo recuerdo muy bien. Entonces, entre pues en esa etapa de desarrollo entre mis 7 y 10 años, pienso que tenía muchas dudas internas en mi cabeza y no sabía cómo resolverlas o realmente a quién o preguntarle. Pues sin embargo, como les digo, estudié en un colegio católico muy religioso en Bogotá, entonces pues sí, ahí nos enseñaban, tenía yo clase de ética, de religión, donde nos hablaban, bueno, de todos los sacramentos y se hacían todos los sacramentos en ese momento en el colegio. Entonces, pero no me bastaba como con lo del colegio, yo me acuerdo yo leyendo, o sea, en mi habitación. Entonces había muchas cosas que no lograba entender. Pienso que de niña era muy curiosa, entonces solo quería encontrar respuestas. Y bueno, así fue creciendo, pero todavía como con esos vacíos sin llenar respecto, ok, quiero saber más. Entonces ya después empezó mi adolescencia y en la adolescencia pues también como de cierta manera un poco de rebeldía ante mis papás, pues porque obviamente yo era la menor, pues rodeada de mis 3 hermanos mayores. Ellos, bueno, también fueron a un colegio religioso católico masculino, pero empezó a tornarse mixto. Y bueno,
ellos siempre estaban ahí, pero también obviamente a la hermana menor también le van a hacer bullying. Y bueno, yo no me lo tomo nada personal, pienso que yo amo a mis hermanos, pero obviamente yo de chiquita, como entonces a ellos tampoco les iba yo a hacer preguntas sobre lo que yo en ese momento estaba pensando o creía. Y pues no había muchas personas que estuvieran alrededor como que yo le expresara mis ideas. Entonces como que yo sí me recuerdo mucho tratando de entender la Biblia a esa edad. Y entonces cuando llegó la adolescencia, pues como que ya no entendía, no respondieron mis preguntas, tampoco investigaba mucho, como que no tuve esa guía que me cogiera de la mano y miran, vamos a investigar juntas, o me dieran todas las respuestas, o pues no fue como completamente llenas las expectativas, digamos, referente pues a lo que aprendí, pienso que en el colegio referente a la religión. Siempre me recuerdo muy bien en la casa tratando de buscar respuestas en mayor profundidad. Y bueno, y pues hasta que llegó el día que seguí sin entender, sin obtener muchas respuestas, entonces no, yo pienso que me di como por vencida y dije, bueno, no entiendo muy bien cómo está la creación y bueno, eso, como el Génesis y así yo leía, entonces yo dije, bueno, lo importante es que ya estoy viva y bueno, esto es lo que soy, ¿sí? Ya pues vine de mi mamá y de mi papá y así. Entonces, más bien, ¿cómo se va a acabar el mundo? Me enfoqué en leer el Apocalipsis y yo lo leía y leía el Apocalipsis y leía el Apocalipsis y yo, ese era verdad. O sea, de verdad, la Biblia tiene muchas cosas que yo digo como, ok, muchas con mucha verdad y otras como, en serio, esto es verdad, pero pues a mí a 7 y 10 años yo leía y yo no entendía y yo trataba de ver versículos y así. Entonces como que literal cada día leía como 2 oraciones para no volverme pues la cabeza como, ok, no entiendo. Y ya pues pienso que sí fue frustrante, pero a mí nunca se me quitó como la idea. Bueno, y al mismo tiempo yo todo el tiempo le oraba a mis ángeles, a la Virgen, a Jesús. O sea, no era que mis papás me dijeran, tiene que orar o me obligaran, pero yo siempre hablaba con ellos. Entonces, mis amigos imaginarios, literal, los ángeles, la Virgen, Jesús, yo súper juiciosa, siempre. Es que es muy curioso porque es que en ningún momento mis papás me obligan, pero obviamente uno sí es una esponja y pues si uno ve que ellos hacen todos los rituales de la religión católica, pues yo también los hacía, pero lo curioso en mí es que, o sea, yo no los hacía así como en la iglesia, sino en mi habitación, antes de dormir, yo pues me enfocaba súper devota, me arrodillaba así. Yo dije, ¿será que yo voy a ser monja de niña? Sí, porque yo a las monjitas de mi colegio y yo, no, pero no puedo ser monja porque yo quiero ser mamá, o sea, a mí me gustan los bebés y yo de niña, a mí no me gustaban las Barbies, yo solo quería tener bebés todo el tiempo, cambiarles el pañal, darle leches y yo solo soñaba con ser mamá. O sea, y mi mejor juego siempre hay, juguemos a la familia porque yo quiero ser mamá. Entonces yo decía, no, y yo a veces pensaba cómo me gustaba, cómo tratar de entender la Biblia y todo eso. Y yo decía, ¿será que monja? O sea, de niña yo ya solo decía eso. Y definitivamente siempre decía, no, monja, no, porque yo que las monjitas de mi colegio, pues ellas no tienen hijos. Y bueno, ya en mi adolescencia, pues entre mis 11 a mis 15 años, bueno, empezaron las fiestas, que el prom, que el pre-prom, que la excursión y bueno, todo en mi colegio religioso. Para todas las fiestas tenía que llevar a todos mis hermanos. O sea, antes de que mi papá me dejara ir a la fiesta, tenía que preguntarles a mis hermanos si ellos me iban a acompañar. Entonces, como que eso era chistoso, pero también me daba mal genio porque al final era que convencer a mis hermanos de que fueran conmigo a mis fiestas, a las fiestas de 15 años. Entonces eran como, no, en el colegio me decían Mape, entonces no, Mape tiene que ir con todos los hermanos. O sea, no me pueden invitar solo a mí, sino yo tenía que ir con todos mis hermanos. Entonces eso como que yo, de verdad, papá, entonces no, pues eso como que me daba, yo no, qué pena, no, qué boleta yo llegar con todos mis hermanos. Entonces obviamente empezó como esa rebeldía de, ay no,
O sea, porque a mis hermanos sí los dejan hacer, o sea, ir a fiestas y a mí no. O sea, nadie más los está acompañando. Ellos sí pueden ir solos. Entonces, no, pues que ellos son hombres y uno de niña, pues sí tiene que ir como con todos los hombres. Y obviamente ellos que son hombres, ellos podían ir solos. Entonces, como que ese era como mi mal genio interno. Y yo pues obviamente no o sea, si le decía algo a mi mamá, ella es como lo que diga su papá y al final siempre él era lo que tomaba la decisión. Entonces, bueno, eso fue en mis 15 años. Entonces yo veía como que eso era injusto, que mis hermanos sí pudiesen ir a sus fiestas de pre-prom, de prom, y yo siempre tenía que esperar la autorización. O sea, el requisito para mí salir a las fiestas era, tenía que ir con uno de mis hermanos, así sea uno, no necesariamente los tres, pero tenía que ir con al menos uno. Y pues si ninguno podía, ni modo, muy triste. Entonces me parecía siempre muy injusto, o sea, porque yo sí, porque yo no. Obviamente en ese momento yo no había desarrollado como esa conciencia de que sí, mi país es un país inseguro que presenta, o sea, delincuencia, crimen y demás. Entonces claramente yo no me ponía a pensar en eso, o sea, yo solo quería ir a la fiesta de 15 años y pues ellos simplemente lo que buscaban era protegerme. Hoy en día lo entiendo, pero en ese momento, a mis 15 años, a mis 14, o sea, claramente no lo entendía y mucho menos a los 16 ni a los 17. Entonces yo veía como que eso era injusto, que mis hermanos sí pudiesen ir a sus fiestas de pre-prom, de prom, y yo siempre tenía que esperar la autorización. O sea, el requisito para mí salir a las fiestas era, tenía que ir con uno de mis hermanos, así sea uno, no necesariamente los tres, pero tenía que ir con al menos uno. Y pues si ninguno podía, ni modo, muy triste. Entonces me parecía siempre muy injusto, o sea, porque ellos sí, porque yo no. Obviamente en ese momento yo no había desarrollado como esa conciencia de que sí, mi país es un país inseguro que presenta, o sea, delincuencia, crimen y demás. Entonces claramente yo no me ponía a pensar en eso, o sea, yo solo quería ir a la fiesta de 15 años y pues ellos simplemente lo que buscaban era protegerme. Hoy en día lo entiendo, pero en ese momento, a mis 15 años, a mis 14, o sea, claramente no lo entendía y mucho menos a los 16 ni a los 17. Entonces ustedes a lo mejor se preguntarán, bueno, pero ¿por qué María Paula nos está contando esto? Y es quiero yo que entiendan o sea, quién era yo antes de empezar este viaje de descubrir pues la espiritualidad y más allá de eso, bueno, contarles mi experiencia de vida para que también ustedes transformen su vida, porque estoy segura de que sus experiencias tienen también muchísimo valor y mucho peso. Entonces, pues básicamente, imagínense a mí. O sea, si entre mis 7 y 10 años tenía mucha curiosidad, quería obtener todas las respuestas sobre de dónde venimos, para dónde vamos, cómo nos morimos, cómo nos evolucionamos y no las pude obtener, pues entre mis 11 a mis 15, 17, 18 años, que es así como la adolescencia, pues yo no era consciente ya, o sea, ya simplemente, bueno, o sea, ahí quedó el tema de la curiosidad y ya empezó en mí como una rebeldía que me parecía súper injusto, que las fiestas no me dejaran ir. Entonces era como le voy a llevar la contraria a mi papá, porque no me parece justo. Entonces, en ese momento sí, obviamente no lo entendía, no era yo consciente. ¿Y por qué no era yo consciente? Porque pues en esta etapa de la vida de la adolescencia se desarrolla el tercer ojo. Y bueno, hoy en día digo, ok, ya sé que es un tercer ojo, pero pues en ese momento de mi vida, o sea, cuando tenía yo, bueno, 11 a 18 años, pues o sea, claro que no sabía yo que era el tercer ojo, o sea, la primera vez en mi vida que lo escuché fue a mis 27 años cuando viajé a Inglaterra, o sea, en Colombia, en Bogotá, nunca lo escuché, en mi casa nunca lo escuché, no tuve amigos, o sea, de verdad que nunca lo escuché antes. Entonces ustedes a lo mejor se preguntarán, bueno, pero ¿por qué María Paula nos está contando esto? Y es quiero yo que entiendan o sea, quién era yo antes de empezar este viaje
este viaje de descubrir pues la espiritualidad y más allá de eso, bueno, contarles mi experiencia de vida para que también ustedes transformen su vida, porque estoy segura de que sus experiencias tienen también muchísimo valor y mucho peso. Entonces, pues básicamente, imagínense a mí. O sea, si entre mis 7 y 10 años tenía mucha curiosidad, quería obtener todas las respuestas sobre de dónde venimos, para dónde vamos, cómo nos morimos, cómo nos evolucionamos y no las pude obtener, pues entre mis 11 a mis 15, 17, 18 años, que es así como la adolescencia, pues yo no era consciente ya, o sea, ya simplemente, bueno, o sea, ahí quedó el tema de la curiosidad y ya empezó en mí como una rebeldía que me parecía súper injusto, que las fiestas no me dejaran ir. Entonces era como le voy a llevar la contraria a mi papá, porque no me parece justo. Entonces, en ese momento sí, obviamente no lo entendía, no era yo consciente. ¿Y por qué no era yo consciente? Porque pues en esta etapa de la vida de la adolescencia se desarrolla el tercer ojo. Y bueno, hoy en día digo, ok, ya sé que es un tercer ojo, pero pues en ese momento de mi vida, o sea, cuando tenía yo, 11 a 18 años, pues o sea, claro que no sabía yo que era el tercer ojo, o sea, la primera vez en mi vida que lo escuché fue a mis 27 años cuando viajé a Inglaterra, o sea, en Colombia, en Bogotá, nunca lo escuché, en mi casa nunca lo escuché, no tuve amigos, o sea, de verdad que nunca lo escuché antes. Y pues sí, nunca había escuchado lo del tercer ojo, mucho menos que era un chakra, o sea, la palabra chakra la vine a descubrir en Inglaterra. Entonces, así es que empieza como este viaje de despertar de conciencia, porque pienso que mi espiritualidad de niña nunca dejó de ser, o sea, siempre estaba esa voz interior en mí de preguntas, de investigue y eso, pero como que me faltaba tomar el impulso. Y ya luego llegué a mis 18 años y yo me imaginé, libertad, porque en Colombia, después de tus 18 años, bueno, cumplidos los 18 años, tú ya eres mayor de edad, entonces yo súper motivada a sacar mi cédula para poder ir a fiestas, pero bueno, no fue tan fácil. Llegó alguien muy especial a mi vida, entonces en ese momento él se convirtió en mi novio, entonces el formalismo, no toca presentarlo a mi papá, todo lo que sea necesario para que, bueno, acepten a mi novio en ese momento, acepten el noviazgo y bueno, todo se hizo así, yo nunca dejé de ir a misa. El caso, esa relación duró muchísimo tiempo y durante esa relación puedo decir que me enfoqué mucho en él y olvidé mucho como orar, asistir a misa, como que me enfoqué tanto en estar con esa persona que, bueno, todos mis rituales que hacía anteriormente siendo niña sola, pues dejé de hacerlos con la misma constancia que lo hacía antes. Entonces yo empecé básicamente como a cambiar mis hábitos, pues ya obviamente de mis 18 a mis 27 años ya era como el deporte, las fiestas, la rumba, como digo yo, o sea, a mí no es que el licor, amante del licor, pero yo sí salía a rumbear y la gente solo le ofrece a uno trago y si uno no toma es como, ay, tome, no sea aburrido, no sé qué, literal, yo era que tomaba, pero porque yo quería era más bailar, o sea, yo no iba tanto como por el trago, sino yo quería siempre estar bailando. Y bueno, pues claro que me emborraché muchas veces, rumbié muchas veces, pero durante mi relación eterna con esa persona, porque duramos mucho tiempo, él no le gustaba el trago, entonces como que era una cosa así bien rara porque mis hermanos sí tomaban mucho, mi familia tomaba y él no tomaba, entonces yo como por tenerlos a todos contentos y en armonía, pues obviamente él manejaba un hombre muy responsable, entonces siempre me llevaba a la casa,
pero obviamente mi papá no a tal hora, entonces yo así tuviese 18 años, ya fuese mayor de edad, igualmente las reglas en la casa no habían cambiado porque mi papá siempre me dijo, mientras vivo bajo mi techo, pues son mis reglas, es mi casa, o sea, y yo, bueno, pues si tiene razón, el día que no esté en su casa, pues ya no serán las reglas, me imagino. Entonces, obviamente, todas esas cosas me hicieron alejarme mucho de todos mis rituales, como les dije, y porque me enfoqué mucho en la relación, esa relación duró 7 años, y bueno, cuando se acabó la relación, me di cuenta que, wow, estaba completamente sola. Y obviamente que esa relación me dejó como súper afectada porque obviamente esa relación duró el tiempo que yo estuve en la universidad. Entonces como que yo dije, no, le dediqué toda mi universidad a un hombre, no disfruté la universidad como es, pero no es así, o sea, Dios hace las cosas pero tan perfectas que hoy ya lo entiendo todo, pero claro, en ese momento yo no entendía nada, yo solo quería llorar, estar triste, así deprimida, pues claro, también no es fácil desapegarse y terminar una relación de tanto tiempo, cuando sí obviamente se cometieron errores de parte de las dos personas, pero a lo que voy es que siempre esa voz mía interior dijo como, ok, él no era igual de religioso a mí, él no iba a meterse a la iglesia a rezar conmigo, ni mucho menos tampoco, entonces yo por eso me alejé de todos los rituales católicos, tampoco ya ni los hacía en mi habitación, o sea, lo que no se practica pues no se vuelve una disciplina y mucho menos un hábito. Simplemente fui yo olvidando. Y pues cuando se acabó la relación yo me sentí como vacía, o sea, me había alejado pues todo eso que tenía cuando era niña, o sea, como mis rituales, obviamente había alejado incluso a mis hermanos, o sea, me enfoqué tanto en la relación, me cerré tanto a esa persona que pues cuando se acabó todo me sentí completamente sola, vacía. Entonces ahí sí, María Paula, ¿a quién fue a buscar? A Jesús, a Dios, a su mejor amigo. Entonces es como esos momentos de la vida que uno toca a fondo, porque sí, obviamente toqué fondo cuando se acabó la relación y yo decía, no, mi papá siempre me dijo, el que, el que se enamora pierde, y pues llorar es de débiles, entonces pues yo no podía llorar, que nadie me viese llorar, o sea, para mí era muy importante que mi papá no me viera llorar, entonces como que yo lloraba internamente, mis hermanos no me iban a dar consejos, o sea, puedo decir que no sé, despecho o tusa, o sea, la tuve yo en mi cama así encerrada, entonces para ese momento como que yo nunca voy a olvidar que, o sea, me fui a hacer así un masaje. Y en el masaje la muchacha que me hizo el masaje me dijo como, no, nenita, ya deja de llorar, tú estás muy mal, tienes que relajarte. Y yo, no, estoy muy triste, no puedo creer que esto me pasó a mí, no sé qué, así. Uno se quiere morir siempre cuando le parten el corazón. Entonces, obviamente, ella me dijo, no, mira, te voy a hacer Reiki. Y yo, ¿qué Reiki? O sea, o sea, en la vida yo había escuchado Reiki, yo, ¿qué será Reiki? Y me dijo, no, también es como un masaje, pero te va a poner las manos sobre el cuerpo. Y ella lo hizo, me dijo, tú cierra los ojos, yo lo voy a hacer. Y entonces ella así me impuso las manos. Yo vi que por el cuerpo, pero como me pidió que cerrara los ojos, pues yo los cerré. Entonces es como esos momentos de la vida que uno toca a fondo, porque sí, obviamente toqué fondo cuando se acabó la relación. Y yo decía, no, mi papá siempre me dijo, el que, el que se enamora pierde, y pues llorar es de débiles, entonces pues yo no podía llorar, que nadie me viese llorar, o sea, para mí era muy importante que mi papá no me viera llorar, entonces como que yo lloraba internamente, mis hermanos no me iban a dar consejos, o sea, puedo decir que no sé, despecho o tusa, o sea, la tuve yo en mi cama así encerrada, entonces para ese momento como que yo nunca voy a olvidar que, o sea,
me fui a hacer así un masaje. Y en el masaje la muchacha que me hizo el masaje me dijo como, no, nenita, ya deja de llorar, tú estás muy mal, tienes que relajarte. Y yo, no, estoy muy triste, no puedo creer que esto me pasó a mí, no sé qué, así. Uno se quiere morir siempre cuando le parten el corazón. Entonces, obviamente, ella me dijo, no, mira, te voy a hacer Reiki. Y yo, ¿qué Reiki? O sea, en la vida, o sea, en la vida yo había escuchado Reiki, yo, ¿qué será Reiki? Y me dijo, no, también es como un masaje, pero te va a poner las manos sobre el cuerpo. Y ella lo hizo, me dijo, tú cierra los ojos, yo lo voy a hacer. Y entonces ella así me impuso las manos. Yo vi que por el cuerpo, pero como me pidió que cerrara los ojos, pues yo los cerré. Bueno, entonces ella me hizo Reiki y me dijo, no, nenita, tú estás muy mal, te tienes que calmar, o sea, necesitas ayuda de alguien más. Entonces ella me preguntaba, ¿a tu mamá, a tus papás? Y yo, no, pues ellos trabajan, no sé qué, obviamente yo nunca quise molestar a mis papás, o sea, eso fue en el 2017, pues yo ya estaba grande, pues uno, ¿cómo le va? Y papá, no, pues o sea, porque igual la relación no todo fue malo en la vida, o sea, para mí sería terrible criticar a esa persona. Yo también cometí errores. Entonces, pues normal. Él vino a mí a enseñarme muchísimas cosas que solo hoy las entiendo, pero en ese momento no las había entendido y comprendido de la manera que lo hago hoy mismo. Entonces, pues yo qué hice. Después del masaje Reiki me dijo, te voy a llevar donde, ella me dijo, te voy a llevar donde una señora que te va a ayudar mucho. Entonces, antes de eso les quiero decir que yo también, inmediatamente se acabó la relación, yo siempre quise hacer un retiro de Maús. Entonces yo siempre dije, no, tengo que volver a encontrarme con Jesús, o sea, tengo que encontrar respuestas, o sea, fuente de amor mía es Jesús. Entonces, claramente, yo fui, hice Maús, pero es que yo en ese momento era para que yo fuese a EFETA y yo no hice EFETA, o sea, me metieron en el retiro de Maús, que era para personas mucho mayores que yo. Pues yo nunca voy a olvidar Maús, pienso que me marcó mucho, no voy a contar las experiencias, pero obviamente los temas que hablaron allí, ese es un retiro católico religioso de testimonios donde todas las personas eran mayores, pero obviamente todo lo que yo viví ahí me hizo entender que claro, yo no tenía era que sanar como a mi ex, sino como mi falta de relación que yo me alejé de mis hermanos, o sea, como de mejorar las relaciones en mi hogar, en mi casa, porque me enfoqué tanto en esa persona que al final no era mi familia. O sea, le di todo mi amor, le di mi energía, mi tiempo, sí, y al final no era mi familia. Entonces como que de hecho me alejé de mi familia, entonces yo salí de ese retiro y dije, no, yo voy a recuperar a mis hermanos, a mi mamá, a mi papá, los voy a cambiar y a transformar porque yo salí de ese retiro, no, con otra perspectiva de la vida, o sea, sentí de nuevo a Jesús en mi corazón, me habló, escuché y aclaró todas mis ideas en mi cabeza, entonces como que yo sentí esa paz interior y al mismo tiempo, o sea, el destino es tan perfecto y Dios hace todo correcto que salió como mi papá me dijo, no, hay trabajo en Villavicencio, entonces quiere irse a Villavicencio. Y yo sí, todo lo que sea para alejarme como del entorno, porque fue una relación muy larga donde compartí mucho tiempo como en el mismo entorno. Entonces yo dije, no, me iría súper bien irme de Bogotá, o sea, alejarme, siempre buscar desapegarme de esa persona. Bueno, y ya después de eso, pues quedé que cuando la otra persona me dijo, la masajista, sobre el Reiki, me recomendó una persona más. Y yo soy supremamente curiosa. El caso es que me dijo, ¿qué tal si escuchas a alguien? Ella lee las cartas de los ángeles, ella es muy acertada. Tú necesitas el apoyo de alguien que te guíe, pero de alguien de manera espiritual. Y yo como las cartas, no, o sea,
la religión católica dice que adivinación y cartas, pues eso no es de Dios. O sea, yo muy bien me acuerdo de todo lo que dice la Biblia, porque la ley, entonces yo no, eso es pecado, ¿sí? Eso es pecado. Entonces yo me sabía muy bien los 10 mandamientos, ¿sí? Me los conozco todos. Entonces yo decía, no, eso es pecado. Entonces, pero me quedó en la cabeza. Entonces yo le dije, no. O sea, yo luego recapacité y dije, pues yo voy a ir. O sea, esa voz mía interior me dijo, ¿cómo ve? Y pues yo fui y me leyeron las cartas de los ángeles, el tarot de los ángeles, como le quieran llamar. Y yo quedé, pero impresionada, de verdad que impresionada. O sea, esa primera vez en mi vida fue tan acertado todo. O sea, fue como un escáner. La persona que me atendió, o sea, un ángel así súper terrenal, que yo no dije ni una sola palabra, porque es que si yo hablaba, yo lloraba. Yo era solo lágrimas. Entonces ella literal con mi presencia pudo ver todo lo que está pasando en ese momento. Y eso fue en el año 2017, o sea, para ponerlos en contexto. Entonces como que la persona, wow, o sea, yo no podía hablar del llanto, entonces ella vio todo mi presente, porque claro, yo, o sea, fue mi decisión, yo libre albedrío mía, pues ir allá, tomé la decisión y ella obviamente me dejó sorprendida porque nunca en la vida había experimentado ese momento de que alguien me leyera las cartas, no, o sea, ese tema del tarot, nada, y yo que tan sorprendida que salí de ahí y literal ni me acordaba de todo lo que me había dicho. O sea, yo dije como no, luego tengo que volver, pero tengo que organizar mis ideas. O sea, qué tan impactada e impresionada que yo no supe ni cómo procesar tanta información. Entonces, pues yo quedé pero tan impactada que yo dije, no, yo vengo mañana, pero voy a anotar todo en una hoja para que no se me olvide, porque ella me dio muchos consejos también. O sea, al final ella me leyó todo el presente. Entonces yo luego, esa voz también interna en mí me decía como, no, esto no es de Dios, esto está mal, no sé qué. Pero yo quedé tan impresionada con todas las cosas que yo dije, no, pues voy a ir a la iglesia al Santísimo a orar, voy a reflexionar, voy a analizar. Y el caso es que literal fui y me leí segunda vez el tarot de los ángeles y luego salí para el Santísimo a entender, literal a entender, a organizar mis ideas, mis pensamientos. Y un día cogí la Biblia y yo era como, literal, invoco, rezar, orar, bueno, lo que sea, como lo quieran llamar. Abrí la Biblia y literal, yo escogía como una hoja y ponía el dedo así, ¡pum! Aquí ese es el mensaje para mí. Y me salía como, o sea, yo estoy en el presente. Y si algo recuerdo muy bien, o sea, Jesús está en el presente, esa señora solo me habló de mi presente. O sea, yo quedé como tan impactada. Entonces yo no me enfocaba en lo que ella me dijera del futuro, no. Simplemente en los consejos de ese momento presente, yo le hice caso en todo lo que me dijo. Ella me dijo, es que te vas a cambiar de casa. Y yo, ¿cómo así que me voy a cambiar de casa? O sea, yo no tenía para dónde más ir. Pues, oh, sorpresa, o sea, literal a la semana, mi papá me dijo, es que la administradora de un negocio, pues, renunció y entonces usted estudia administración de empresas, o sea, debería apoyarme allá, no sé qué. Y pues era la primera vez que yo iría a coger un cargo yo sola. Entonces yo, bueno, vamos. Y que además me había alejado completamente de uno de mis hermanos y él vivía allá. Entonces yo dije, no, pues perfecto, o sea, recupero a mi hermano, me desapego, suelto a esa persona, empiezo a amarme a mí misma, amor propio, o sea, empiezo a ser yo esa persona, empiezo a hacer las cosas que a mí me gustaban. Entonces, obviamente todo fue encajando porque ella me dijo, tienes que hacer esto, yo le hice caso en todo. Y pues me dejó más impactada cuando me dijo como no, vas a tener cambio de hogar. Y yo, ¿qué? Y efectivamente a la semana cambio de hogar, o sea, me fui a vivir a Villavicencio, yo no lo pensé, o sea, mi papá me lo dijo hoy y al día siguiente yo lo hice. O
sea, pero porque ella también me lo dijo y yo, wow, no lo puedo creer. Y ya, y pues en Villavicencio, pues igual yo seguía yendo al Santísimo, con mis oraciones, mi Biblia, todo, pero pues ya como fui tan curiosa que yo decía, no, es que quiero saber más, quiero entender cómo funciona el tarot, o sea, cómo era esa señora, será que ve cosas detrás mío, es que de verdad me dejó tan impactada, pero obviamente yo en el día al día trabajo a aprender porque obviamente llegué a una casa, a una ciudad diferente, todo diferente para mí y pues también a la empresa, entonces aprender todo de cero que obviamente siempre que ocupas la cabeza pues no tienes tiempo para muchas otras cosas y obviamente ella me dijo tienes que enfocarte en ti, dedícate tiempo, haz lo que te gusta, entonces yo me enfoqué en triatlón, o sea, en las mañanas montaba bici, o sea, y todo el tiempo cuando hacía deporte era esa voz interna en mí, entonces al mismo tiempo encontré a un pastor cristiano que habla súper, súper lindo de cómo amarse a uno. Entonces él se llama Freddy de Anda y él está en YouTube y yo me veía todos los días sus videos de lo que es amor de verdad, de lo que realmente es un noviazgo, de lo que realmente, bueno, todo. O sea, ese hombre me ayuda a superar mi tusa de una manera que no se la pueden imaginar. Yo le dejo a Freddy mucho, no lo conozco, pero digo que es excelente pastor. Entonces yo decía, no, o sea, ¿qué me pasa a mí? O sea, de religión católica ahora estoy escuchando todo lo del pastor, cristianismo y ahora el tarot de los ángeles, ¿no? Y yo cada vez más quería saber cómo, ok, o sea, todos los días mientras hacía deporte, nadaba, corría, montaba bici, o sea, disfrutaba en mi momento con todos los que hacía el deporte, pero cuando corría estaba más presente esa voz interior. O sea, cuando yo corría y no ponía música, sino simplemente yo respiraba, inhalaba, exhalaba, inhalaba, o sea, inhalaba, exhalaba, como cualquier persona puede correr. Yo escuchaba tantas ideas en mi cabeza, tantas, y entre esas también fui donde otra señora, pero ella era una medium, o sea, ella no era de cartas y tuve una mala experiencia. Entonces ahí me di cuenta que obviamente hay gente que trabaja, como puedo decir yo, con magia blanca, como también hay personas que se encargan de la magia negra, pues de la dualidad que existe, ¿sí? Como hay personas bien, hay personas mal, pero en ese momento para mí fue wow, muy chocante, o sea, de tan curiosa que también, o sea, el destino, Dios me llevó a un lugar no tan chévere, viví la experiencia. Y ya, y pues en Villavicencio, pues igual yo seguía yendo al Santísimo, con mis oraciones, mi Biblia, todo, pero pues ya como fui tan curiosa que yo decía, no, es que quiero saber más, quiero entender cómo funciona el tarot, o sea, cómo era esa señora, será que ve cosas detrás mío, es que de verdad me dejó tan impactada, pero obviamente yo en el día al día trabajo a aprender porque obviamente llegué a una casa, a una ciudad diferente, todo diferente para mí y pues también a la empresa, entonces aprender todo de cero que obviamente siempre que ocupas la cabeza pues no tienes tiempo para muchas otras cosas y obviamente ella me dijo tienes que enfocarte en ti, dedícate tiempo, haz lo que te gusta, entonces yo me enfoqué en triatlón, o sea, en las mañanas montaba bici, o sea, y todo el tiempo cuando hacía deporte era esa voz interna en mí, entonces al mismo tiempo encontré a un pastor cristiano que habla súper, súper lindo de cómo amarse a uno. Y pues esa experiencia me dejó súper asustada y ahí fue cuando me di cuenta de que la brujería existe, de que hay personas que se dedican sí a hacer mal, o sea, que a través de la brujería también han generado hacerle daño a otras personas, así como me di cuenta que obviamente la persona que me lee las cartas del tarot de los ángeles
ella es muy buena, ella es una excelente guía espiritual, pero por el otro lado me di cuenta que también existe otra persona, así como dice, medium, que te va a ayudar, que te engaña y que tú experimentas y ves todo lo que es sobrenatural. Y es hasta que vives esa experiencia que te das cuenta de que, o sea, la brujería existe y la maldad existe y te pueden hacer brujería. Entonces fueron cosas que yo obviamente me dieron tanto temor que bueno, yo fui a la iglesia, pero yo ya no iba a confesar eso, yo ya ni siquiera me confesaba, porque, o sea, a pesar de que, bueno, todo eso es pecado en la religión católica, yo no me sentía como una pecadora, ni mucho menos, o sea, seguía siendo yo, pero yo quería era encontrar más verdad, o sea, ok, ya me di cuenta que hay personas espirituales que tienen dones, o sea, cosas sobrenaturales, las paranormal, o sea, uno las puede ver. Entonces sí me generó miedo, claro que sí me generó miedo. Entonces obviamente yo me encomendé en Los Ángeles, hice la novena, me protegí así con el arcángel Gabriel, con todos los ángeles en tema de protección por el tema de que obviamente tuve una mala experiencia de brujería. Y pues esa experiencia me dejó súper asustada y ahí fue cuando me di cuenta de que la brujería existe, de que hay personas que se dedican sí a hacer mal, o sea, que a través de la brujería también han generado hacerle daño a otras personas, así como me di cuenta que obviamente la persona que me lee las cartas del tarot de los ángeles, ella es muy buena, ella es una excelente guía espiritual, pero por el otro lado me di cuenta que también existe otra persona, así como dice, medium, que te va a ayudar, que te engaña y que tú experimentas y ves todo lo que es sobrenatural. Y es hasta que vives esa experiencia que te das cuenta de que, o sea, la brujería existe y la maldad existe y te pueden hacer brujería. Entonces fueron cosas que yo obviamente me dieron tanto temor que bueno, yo fui a la iglesia, pero yo ya no iba a confesar eso, yo ya ni siquiera me confesaba, porque, o sea, a pesar de que, bueno, todo eso es pecado en la religión católica, yo no me sentía como una pecadora, ni mucho menos, o sea, seguía siendo yo, pero yo quería era encontrar más verdad, o sea, ok, ya me di cuenta que hay personas espirituales que tienen dones, o sea, cosas sobrenaturales, las paranormal, o sea, uno las puede ver. Entonces sí me generó miedo, claro que sí me generó miedo. Entonces obviamente yo me encomendé en Los Ángeles, hice la novena, me protegí así con el arcángel Gabriel, con todos los ángeles en tema de protección por el tema de que obviamente tuve una mala experiencia de brujería. Y entonces pues ya luego yo hice otro retiro, pero ya este retiro ya no era Emaús, ya el retiro se llamaba El Cielo, un retiro súper bonito, ya era más para jóvenes, entonces yo esperaba allí sentirme más identificada con los problemas pues de ese momento, de los jóvenes, sí, porque obviamente Emaús no dice feta, sino dice para mujeres ya muy adultas y obviamente sus historias de vida y sus entornos eran muy diferentes porque pues yo en ese momento yo no era mamá, ellas todas casadas con hijos, pero igual Dios lo hizo tan perfecto porque de allí saqué muy buenas lecciones de vida donde yo pude sentir el amor de Dios, su presencia, todo. Igual también en el cielo, o sea, fue un excelente retiro. Sin embargo, pues yo empecé a asistir pues a los grupos y allí en los grupos obviamente empezaron a decir no, que el yoga está malo, y yo sí tenía conocimiento del yoga, que lo hacía la gente como para estar mejor, que el bienestar, como wellness, toda esa industria de bienestar y pues decían que el yoga ya venía como influenciado como de Estados Unidos. Entonces yo nunca voy a olvidar en su momento que el sacerdote decía el yoga es malo,
Entonces como que la voz interior en mí decía, como no, esto también está mal, o sea, porque igualmente los sacerdotes no son nadie para decir que como juzgar, o sea, que está bien y que está mal, ¿sí me entiendes? Como cuando Dios es amor, netamente amor. Entonces yo sé tanto de lo que es Dios, pienso yo, porque yo sentí mucho a Jesús en mi vida. ¿Y por qué? Porque el tiempo que yo me fui a vivir a Villavicencio, 1 año, yo estaba tan mal, tan triste, que yo no sabía ni siquiera dónde estaba mi identidad. Y pues yo tenía que trabajar y tenía miedo porque iba a ser la primera vez que iba a ser jefe. Entonces yo dije, no voy a ser jefe y todos son mayores que yo. No, ahora me la van a montar porque yo soy menor que ellos. Yo dije, no, y pues podré estar en Tusa y lo que sea, pero pues tengo que trabajar, o sea, siempre muy profesional en mis aspectos, o sea, si me entienden, yo sé muy bien en qué momento, cómo se debe comportar uno, y pues los negocios son los negocios, hay que sacarlos adelante, y pues lo que no se sabe pues se aprende, y pues siempre con la disposición. Entonces era la primera vez yo como jefe, liderando, encargada de toda una empresa. Entonces fue un año muy enriquecedor, pero al mismo tiempo en todo lo espiritual yo quedaba como que, o sea, súper confundida, que el tiempo que yo trabajaba pues era 100% enfocada en aprender, trabajar, pero en mi tiempo libre yo seguía preguntándome a mí misma, wow, ¿qué es todo esto que está pasando? Entonces esa voz interior en mí como que no paraba de hacerme preguntas hasta que llegó otra guía espiritual a mi vida con mucha luz, porque es que ella tiene mucha luz y mucha vida, que en su sesión, le puedo decir así, asesoría como de coaching y todo, pues ella me empezó a hablar de su vida y cómo llegó a ser lo que es hoy en día. Y ella me dijo, no, tú eres un ángel, pero yo no entendía nada. En ese momento yo solo trabajaba y yo solo tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello, porque igual yo vivía en Villavicencio y ella vive en Bogotá. Y yo solo fui a conocerla a ella un día, pero igualmente mi cabeza estaba como todavía trabajando y no le ponía casi atención, pero todo lo que me decía me generaba mucha curiosidad. Y entonces más porque obviamente yo le conté, yo le dije, es como era la primera vez que yo estaba así, o sea, entusada súper mal, y al mismo tiempo necesitaba rendir, pues de tener un buen desempeño en mi trabajo. Entonces yo siempre dije como, ok, Jesús, ayúdame. Y yo dije, bueno, ¿qué haría Jesús en mi lugar? Y literal, todo el tiempo que yo estuve en Villavicencio, yo para tomar una decisión de manera equitativa, sin juzgar a nadie, porque pues cada persona es un mundo diferente, y que si son empleados viejos, o sea, antiguos me refiero, no de edad, sino antiguos o nuevos. Y yo, bueno, ¿y cómo voy a contratar a la gente? Yo simplemente decía, bueno, ¿qué haría Jesús en mi lugar? Bueno, si yo fuese Jesús, ¿qué haría en mi lugar? Y en todos los aspectos, para hacer todos los negocios, para generar empatía con las personas, y que es algo que yo ya tengo la empatía, pero obviamente ponerme las gafas de Jesús o los zapatos de Jesús me hacía reflexionar y pensar mucho antes de actuar. En serio que es una práctica para estar en el momento presente que a mí me dejaba muy impresionada, y tanto así que yo ponía, o sea, si tenía estrés laboral, yo ponía de protector de pantalla en mi celular la imagen de Jesús, y era como recordar, bueno, ¿qué haría Jesús en este momento en mi lugar? Entonces yo sé, Jesús siempre decía, yo estoy en el momento presente, yo no estoy ni en el pasado ni en el futuro. Entonces yo me enfocaba, ok, voy a hacer las cosas de este momento. Entonces primero trabajo, almuerzo, luego piscina, luego correr, y así se me fue yendo las cosas. Pero hasta que llegó el día que esa voz interna en mí llegó Navidad y me dijo como, ¿en serio esto es la vida? O sea, uno viene a la vida solo a trabajar, o sea, ¿en qué momento eres feliz, de verdad? Porque obviamente era como vivir del afán. O sea, no tuve ni tiempo casi de escuchar al otro ser de los que conocí.
Entonces como que eso fue para diciembre. Para mí diciembre es una fecha muy importante por el nacimiento del niño Jesús. Entonces, claro, ese día yo le hice al niño Jesús una carta y en la carta muy especial le escribí pues que yo quería conocerlo y que lo más importante era, o sea, saber por qué vine al mundo, o sea, realmente cuál es la razón de mi existir, o sea, cuál es la razón de mi alma, el propósito de mi vida, o sea, en mi espíritu, a qué vino al mundo. Entonces yo simplemente escribí el qué, el cómo, el dónde, o sea, cómo lo iba a lograr, cómo iba a resolver, quién soy yo, porque lo puse grande, o sea, mi carta al niño Dios no fue pidiendo ni juguetes, nada de eso, pues ya era una, no era una niña chiquita, sino ya estaba muy grande. Entonces yo simplemente escribí quién soy yo, o sea, ¿y a qué vine? O sea, ¿cuál es el propósito de la vida y cuál es la felicidad? Entonces escribí cómo lo va a lograr. Bueno, a partir de la religión, el tarot de los ángeles, el reiki que me había dicho la otra señora, o sea, todas las prácticas las escribí ahí, cristianismo, lo que sea. Luego, ¿cuándo? Entonces me propuse escuchar el evangelio, también escuchar a Freddy Anda, o sea, escuchar música cristiana, Jesús Adrián Romero, o sea, me propuse el cómo de muchas prácticas. Pienso que a mi mano era todo el tema religioso, o sea, por el país en el que estaba, Colombia. Entonces, ¿y por qué? Siempre yo me recordaba cuál es mi motivación, porque por saber quién soy, o sea, claramente tenía que enfocar cada vez cómo lo iba a lograr, o sea, cómo iba a descubrir quién era yo. Entonces, así es que empezó este descubrimiento de mi voz interior y despertar como mi espiritualidad y despertar la mente, o sea, pienso que uno tiene dos: despertar de conciencia, despertar espiritual, y el despertar de conciencia, que es el despertar mental. Entonces ya luego, más adelante voy a hablar en otro episodio sobre eso, pero es para que me entiendan cómo, o sea, cómo ese día yo decidí, ok, en verdad uno trabaja toda la vida para esto no es vida. O sea, y yo simplemente hoy en día tengo 29 años. El próximo año va a tener 30 y digo, o sea, todavía me falta mucho por vivir la vida y pues esta no es la razón. Para mí no tiene sentido uno estar trabajando todo el tiempo y que estés afanado por cumplir horarios, citas, no sé qué. Entonces por eso yo, mi carta de Navidad al niño Jesús era: te quiero conocer, quiero saber quién soy yo, así básicamente. Y escribí cómo, y todo lo que escribí, cómo, cuándo, dónde, o sea, yo lo empecé a ejecutar, las prácticas sin falta, disciplina. Y ahí empezó mi de verdad un cambio en la vida, pero obviamente antes ya había tenido muchas prácticas. Entonces eso me hizo literal moverme a Londres y ahí empieza, o sea, pienso que uno renace literal cada vez que uno toma una decisión, o sea, mueres y renaces, porque es esa decisión la que marca una pauta, o sea, esa Paula de antes era una y la Paula de ahora es otra. Entonces, bueno, así fue como termina este episodio, mi voz interior. Espero les guste, que mi voz no sea tan confusa, o sea, les pido perdón por eso, y ya, estoy muy feliz, de verdad, los quiero mucho, los amo, o sea, desde ya me siento muy feliz cuando veo la audiencia, los países, las personas que me escuchan. Entonces eso me motiva a seguir y recordarles pues mi Instagram, Mapau Gutiérrez V, y el Instagram de Guti es guti.life. Entonces nos vemos en el próximo episodio. Gracias.